Y esta música ya nos identifica como programa Discípulos del Camino, desde Buenos Aires, les habla el padre Alejandro Puigari, pero como formamos siempre un equipo grande, y acá está también, hoy me parece que más que una mesa, tenemos una mesa redonda, así, porque hoy va a ser muy interesante este programa, también por la temática, el estilo y lo que queremos tratar de compartir, y de alguna manera dar gracias a Dios por este momento que vivimos. Pero nos vamos rápidamente, saludamos a Ramiro, que desde Córdoba nos permite que estemos conectados, y va a tener muchísimo trabajo porque hay una muy buena sinergia de voces, miradas y opiniones. Pero ¿cómo anda María Eugenia? Hola, Padre Ale, buenas noches a todos nuestra querida teleaudiencia y oyentes de Radio María. Estamos muy contentos porque hoy han venido invitados muy importantes y muy queridos para todos sobre un tema que, bueno, ahora ya les vamos a contar de qué se trata. Y Marcelo Mendoza, yo creo que ha movido cielo y tierra por todos lados, pero yo tengo miedo que en cualquier momento me lo roben Radio Vaticana, nos quedemos sin el gran productor y animador y conductor. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Padre Ale, Ramiro, María Eugenia, y a toda la audiencia, y a todos los que nos ven a través de la plataforma de Radio María. Como dice Luis Ventura, tengo data. Bueno, no siempre uno tiene, pero bueno, busca, y el que busca encuentra, sí. Tenemos unos lindos audios que hemos podido conseguir acerca de este tema. Nos hacemos los misteriosos hoy. Tenemos invitados hermosos que ya están con nosotros, otra persona que va a venir, que tiene una sorpresa también para darnos, pero de un tema sumamente actual, de un tema que atraviesa la vida de la Iglesia y que yo creo que, no sé si coincidirá María Eugenia, que es como la que lleva la bandera de este tema, que es obligatorio saber de este tema. Mirá cómo te lo digo, es obligatorio saber de este tema porque no podemos quedar afuera de este proceso y de alguna manera, de este aliento y de este viento fresco que tiene la Iglesia. Hoy, celebrando la misa y también rezando con los textos de Ignacio de Antioquía en su fiesta, uno va como a los orígenes, ¿no?, de la Iglesia. Y entonces, claro, vamos a esta realidad, que vamos a dejar que María Eugenia nos diga el tema, porque ella, yo les diría que como la gotita, así la pastoral de goteo que yo llamo, siempre decían, ¿cuándo vamos a dedicar un programa a? Y ahora sí, hoy es el programa dedicado a. Bueno, hoy es el programa dedicado al sínodo. ¿Ponemos música, Ramiro, alguna música de fanfarria o no? Dios mío. Me arruinó, ¿viste? Me arruinó la presentación. Empezamos de vuelta. Hoy es el programa dedicado en el ciclo Discípulo del Camino, auspiciado por el ISCE Radio María, al tema de al sínodo de la sinodalidad, que si bien es un evento, no es solamente un evento, es un proceso, y como dice mi amigo siempre el Padre Pancho, que ya lo vamos a presentar, es el modo de ser iglesia. Ya no es un modo, como se decía al principio en el 2021, sino el modo de ser iglesia. Entonces, bueno, es una propuesta de diálogo y de escucha que el Papa Francisco ha hecho ya a principios del 2020, que se plasmó en el 2021 y que continúa. Pasa que justamente ahora, en estos días, se está llevando a cabo la segunda sesión de esta 16ª asamblea, ¿no?, que es el Sínodo de la Sinodalidad. Y es muy importante porque, primero, que nos alienta a poder dialogar, a ser escuchados y a ser corresponsables y responsables de nuestras pastorales y de nuestras acciones en la Iglesia. Decíamos que esto no empezó ahora, María Eugenia, hace algunos años que empezó este proceso como un camino, por eso la palabra sínodo significa caminar juntos, esta experiencia de esperarnos unos a otros. Algo de eso dijimos cuando hablamos de las peregrinaciones, de esperarnos los unos a los otros, de poder, como decía el Padre Ale al comienzo, de poder mirarnos como en una mesa redonda, en la que todos
podemos tener esta gracia y dignidad bautismal para poder también ser y hacer en la iglesia, de poder escucharnos, que es más que oír, diría Francisco, y sobre todo aquí en nuestro continente, este proceso y este cambio ha empezado ya desde hace algunos años, ¿no? Un poco antes del sínodo, con esta asamblea, ¿no? Que hemos tenido y que a veces para muchos ha pasado como desapercibida. Sí, hablamos de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, que también nuestros invitados después nos van a contar un poquito, y que podemos decir que fue un primer y muy fructuoso ejercicio que nos permitió después en nuestras comunidades de la Iglesia, al menos los que los obispos permitieron, ¿cierto?, que se haga y se lleve a cabo en las diócesis. Después pudimos afrontar el sínodo de una manera un poco más familiar. Por eso, bueno, todas estas cuestiones las vamos a contar ahora con estos invitados nuestros. Lo que sí me gusta siempre repetir esto que dice Francisco, que el sínodo, que es un camino que va a ser permanente, es realizar el apostolado de la escucha, dice él, con el oído puesto en el hermano, poder después transmitir la palabra. Entonces, bueno, este apostolado de la escucha es lo que estamos llamados a comunicar y a tratar de llevar a cabo en nuestras comunidades, de la más chiquitita hasta la Iglesia Universal, ¿no? Que es lo que está ocurriendo hoy. No sé si ya tenemos un tema musical o qué hacemos, Padre Ale, Marce. Hay que buscar un lugar. No, vamos simplemente antes de ir al tema musical, les recordamos a todos que el programa a partir de se transmite también a las 7 de la mañana, el sábado. Por eso bueno, el otro día me escribió alguien y me dijo, no digan buenas noches, padre, porque yo lo escucho a la mañana, así que tengo que decir buenas. Buenas. La noche, buenas noches para los que nos escuchan. En Radio María siempre todo es bueno. Así que buenas noches, buenos días, buen viernes, buen sábado, buen domingo, buena semana, buen año. Y bueno, faltó algo. La consigna. Que siempre decimos, la consigna que es como el caballito de batalla y que pone a prueba también a los oyentes o a los televidentes, a los que nos siguen a través de la plataforma. Y la consigna es muy fácil, esta es muy fácil. ¿Sabes de qué se trata el sínodo actual? Es casi un acertijo, el que lo sabe no va a tener premio, pero lo vamos a reconocer. ¿Sabes de qué se trata el sínodo actual? ¿Y las vías de comunicación cuáles son, María Eugenia? Nuestras vías de comunicación, como siempre, el teléfono 0810 7 veces 7, el WhatsApp 351-8171-593, esas son las vías de comunicación para el aire, ¿cierto? Les pedimos audios cortitos, de no más de un minuto, para que podamos pasarlos, y también pueden escribirnos a las redes del programa en Instagram, @Discípulos del Camino 2024. ¿Sabés de qué se trata el sínodo actual? Volvemos con Discípulos del Camino en este acertijo. ¿De qué se trata el sínodo? Y bueno, lo vamos a decir, María Eugenia. Yo soy como un poco ansioso. Estamos transitando el sínodo de la sinodalidad, que no ha empezado este año, sino que ya hace algunos años que viene este proceso de caminar juntos, de escucharnos. Después tal vez escuchemos lo que es la conversación en el espíritu. Muchos elementos que aparecen nuevos, pero que en realidad no es tan nuevo, sino que el Papa ha reflotado algo del Concilio Vaticano II y que para nosotros realmente es una riqueza, pero yo no quiero adelantarle temas. Así que María Eugenia tiene una invitada especial y según me dijo, porque en la semana nosotros le contamos a la audiencia, estamos casi continuamente charlando con María Eugenia, mañana, tarde, noche, porque es la verdad, tenemos que decirlo.
Somos bastante intensos los dos, entonces mañana, tarde y noche. Y me dijo, Mercedes es una amiga, así que te dejo a vos, María Eugenia, para presentarla a Mercedes. Bueno, Mercedes Isola, de la diócesis Mercedes Luján, es casada con 5 hijos, es miembro del Consejo Pastoral Arquidiocesano de Mercedes Luján y también forma parte del equipo directivo del Instituto Santo Cura de Ars, donde se forman los seminaristas y laicos. Mercedes participó en este equipo nacional de animación de la Asamblea Eclesial Latinoamericana que les contábamos hace un ratito, y además es delegada diocesana para el sínodo. Mercedes, y también después que lo vamos a presentar al Padre Pancho, estuvieron en la instancia continental del sínodo en Brasilia en 2022. Entonces fue una experiencia muy linda, ¿no es cierto, Mercedes? Buenas noches, muchas gracias. Hola, ¿cómo por venir. están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, hay que decir entonces. Sí, es verdad. Buenas. Sí, la verdad bueno, esto de la sinodalidad nos revolucionó a todos, ¿no? Porque era algo que teníamos un poquito olvidado en la iglesia y nos ha hecho refrescar lo que es ser iglesia. Así que una experiencia muy linda estamos transitando, estamos aprendiendo nuevamente a ser iglesia, creo, ¿no? Que es un redescubrir de la iglesia. Y sí, empezamos allá cuando el Papa propuso a los obispos latinoamericanos la Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe, que fue una experiencia única, creo que fue algo, bueno, totalmente innovador y totalmente atípico para los obispos, de golpe abrir un encuentro que era meramente de obispos a que participen también laicos y religiosas, religiosos, sacerdotes, y fue muy enriquecedor esto de abrir a todo el pueblo de Dios la consulta, el diálogo, el pensar juntos sobre la iglesia latinoamericana. Y después vino la propuesta del Papa sobre este sínodo de la sinodalidad, y empezamos todo un trabajo de discernimiento y de trabajo en conjunto en la Argentina, que fue muy enriquecedor, un trabajo en las comunidades, en las iglesias locales, en las parroquias, en cada diócesis y también a nivel nacional, ¿no? Me permito, a partir de lo que vos decís, Mercedes, muy buenas noches, o muy buenos días para quienes nos escuchan los sábados a las 7 de la mañana. Una imagen que se me viene a la mente, ¿no? Es como esos muebles lindos, de buena madera, pero que se ponen de moda pintarlos, patinarlos, y hay pintura sobre pintura sobre pintura, y creo que en este tiempo se ha hecho como un trabajo de rasquetear, de sacar, para encontrar esa veta y en definitiva la esencia del Evangelio, lo más prístino del Evangelio, lo más claro, lo más hermoso del Evangelio, ¿no? Lo que vos decías, refrescar este viento fresco del Espíritu que hace que recuperemos ante todo, como decía al comienzo, la dignidad bautismal. Sí, a mí me hizo mucho, me movió mucho una frase que dijo el Papa al principio, ¿no? La iglesia es sinodal o no es, así de simple, ¿no? Entonces era un llamado a volver a las raíces y a la esencia de lo que es la iglesia. Y la iglesia es para todos, ¿no? Es de todos, somos todos, ¿no? No solo es de los sacerdotes, de los curas, es de los laicos, y los laicos muchas veces dejamos que el clero haga, ¿no? Haga, proceda, realice, y nos olvidamos de remangarnos también. Entonces me parece que es un llamado para todos a ser iglesia, ¿no? Y comprometernos con la iglesia, esto que hablaba, creo que era María Eugenia al principio, de la corresponsabilidad, ¿no? Que construir codo a codo y juntos esta iglesia, ¿no? Caminar juntos. Y en este camino no dejar a nadie afuera, ¿no? No quedarnos cerrados la iglesia puertas adentro, sino la iglesia realmente en salida, e ir en búsqueda de todo, de todos, no dejar a nadie, ¿no? Y eso cambia, ¿no? La iglesia acogida, la iglesia que escucha, la iglesia abierta, me parece que eso es fundamental, ¿no? Este camino que va abarcando y va incluyendo a cada uno en el camino, ¿no?
Hay un compañero que tiene una expresión que dice que no nos tenemos que quedar peinando ovejitas en la sacristía, sino que salir y esto que vos dijiste así al pasar, resuena una palabra que tantas veces ha aparecido en este tiempo, que es el clericalismo, no solamente del clero, sino también de los laicos, ¿no? Como una mirada solamente que el clero haga, ¿no? Y la iglesia somos todos, y en eso lo dijo hasta el cansancio, y resonó en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Padre Ale. Sí, yo había dicho que no iba a intervenir, pero realmente dos cositas. Primero me llega un audio de Néstor que está escuchando, que dice que qué lindo la imagen que usaste, Marcelo, de restaurar el mueble, de volver a quitarle la pintura que a veces le metemos nosotros, porque Jesús es el gran restaurador, es el que vuelve a los orígenes, vuelve al sueño. Así que te felicita y dice que sigas usando imágenes tan lindas. Y Mercedes, yo que te conozco en diversos lugares en tu diócesis y en instituto, qué lástima que no todos puedan ver tu cara de alegría cuando estás hablando. Porque esto se transmite, a veces algunos lo ven por televisión, por YouTube, por distintos, pero otros lo escuchan por la radio. Pero a mí me alegra cuando yo escucho un laico hablar con amor, pasión y profecía de su iglesia. Son los laicos que uno los quiere en equipo y los necesita. Los quiere y los necesita. Y me callo acá, pero no me podía contener. Muy bien, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí. Además tiene una voz, Mercedes, una voz muy sinfónica. Y hablando de sinfónico y hablando de esto de poder compartir, lo queremos presentar al padre Francisco Pancho Benítez, el padre Pancho, el padre Pancho, que es sacerdote de la diócesis de San Nicolás, referente regional del Sínodo en la región litoral y delegado nacional en Brasilia de 2023. Y en mayo de 2024 estuvo participando en Roma de Párrocos para el Sínodo, una convocatoria del Papa Francisco para todos los párrocos e invitó de manera especial a algunos. No nos conocemos personalmente, pero sí, como dicen los chicos, te sigo en las redes, Padre Pancho. Así que bienvenido al programa y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Marcelo, gracias, Padre Alejandro, Euge, por esta invitación y a toda la audiencia, ¿no?, que está prendido a Radio María. La verdad que estamos viviendo un tiempo hermoso, un nuevo Kairos, un nuevo Pentecostés. Qué lindo la imagen que utilizaste, porque no es solamente retomar el Concilio Vaticano II lo que está haciendo Francisco. Creo que el gran aporte de Francisco tiene que ver con eso que dijiste, Marcelo, que es ir a la esencia. Por eso decíamos con Euge, no es un modo de ser de la Iglesia, sino el modo de ser de la Iglesia. Por más de 500 años la Iglesia vivió de este modo sinodal. Y en las primeras comunidades cristianas, en pequeñas comunidades que se reunían en las casas de familia o en las catacumbas, había variedad de carismas y ministerios y todos discernían en común. Más de 500 años que vivió la Iglesia de este modo. San Juan Crisóstomo en el siglo IV decía que el nombre de la Iglesia es sínodo. El nombre de la Iglesia es sínodo. Y Cipriano de Cartago, también del siglo IV, nos decía que lo que le preocupa a algunos, o lo que tiene que ver sobre algunas cuestiones de la vida de la comunidad, debe ser discernido por todos, dice, ¿no? Interesante también porque hablaba de los obispos, presbíteros y laicos, decía que el obispo no haga nada sin sus curas, y los curas y los obispos no hagan nada sin los laicos, ¿no? Toda esta vivencia que la Iglesia tuvo durante más de 500 años, reforzado por toda la experiencia de camino que tiene el pueblo de Israel, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho, si bien utilizamos la palabra griega sínodos, hay una fuerza que tiene el pueblo de Israel, que es del verbo derek, ¿no? ¿Qué es la experiencia que tiene el pueblo derek? Es hacer juntos el camino. Y en ese hacer juntos el camino, es Dios y el pueblo que caminan juntos. Dios y el pueblo que caminan juntos. ¡Qué lindo! Poder descubrir esta certeza que, a pesar de las dificultades que podemos encontrar en el camino, Dios y su pueblo caminan juntos. Y
Y Dios le hace la propuesta al pueblo. Primero escucha. Primero lo que hace Dios es escuchar. Y segundo le hace la propuesta para caminar con él y el pueblo asiente. Y va haciendo ese camino, hacer el camino juntos. Yo digo, estamos viviendo en esto porque el Papa Francisco, algunos le dicen al pobre Papa, no, este es un invento del Papa, el que es este sínodo de la sinodalidad, o es una moda. No, estamos volviendo a los orígenes. Yo creo que el gran aporte que va a hacer el Papa Francisco es la recuperación del sentido de la fe que tienen los laicos, ¿no? El sensu fidelium. Esto que está haciendo Francisco, yo creo que lo vamos a leer dentro de 30 años, pero este es el gran aporte. Hablábamos de la primera asamblea en América. Me parece que hubo un problemita con el audio de Pancho. A ver, Pancho. No, yo estoy. ¿Se me había congelado a mí solamente? Sí, yo escucho perfecto. Bien. Es bueno porque así nos dejamos seguir sorprendiendo por lo que está diciendo Pancho. Así que, y quizás, ¿sabés qué, Pancho? Se congeló la voz para que se nos quede grabado. Esto que estás diciendo que es realmente nuevo. Y Marcelo quiere, claro, vos estás provocando reacciones en el buen sentido. Marcelo. Mira, justamente que le vamos a contar a la audiencia, esto es Radio Verdad, le vamos a contar a la audiencia que hubo un problemita técnico, que por eso hubo un silencio, pero recordé la catequesis de la Madre Grazia Angelini en estos días, que hablaba sobre el silencio, para quienes quieran, www.vatican News en español, una catequesis bellísima acerca del silencio, que la compartimos con María Eugenia en estos días, realmente bellísima para poder meditar y rezar. Así que tal vez fue del espíritu. Yo siempre le digo a la gente de mi parroquia que el espíritu que se derrama sobre todos es el mismo espíritu, porque no es el espíritu premium sin publicidades, el que tiene el cura y el otro es el con publicidades. Es el mismo espíritu que se derrama sobre cada uno de nosotros. Pancho, padre Pancho, María Eugenia, perdón. No, yo le quería preguntar a Pancho, ¿qué nos puede contar así como un eje principal de este encuentro para párrocos? Porque una de las cuestiones que ha salido fuertemente en todas las consultas durante estos 3 años fue que a veces les costaba un poco a los párrocos, a los sacerdotes, poder acompañar los procesos. Y resulta que, bueno, el Papa los reúne ahora hace poquito tiempo, entonces me gustaría que nos cuentes así rápidamente cuál fue tu idea, cuál fue tu visión, cuál fue el mensaje que tuvieron de ese encuentro tan importante. Bueno, ha sido un proceso de una gran renovación personal también ese encuentro, ¿no? La vivencia eclesial y, como decíamos, el de la corresponsabilidad digamos, la Iglesia es responsable de todo el pueblo de Dios, en donde está también incluida la jerarquía, porque a veces tenemos, la sensación de apartarnos, no, estamos incluidos ahí, estamos al servicio de, y la responsabilidad de la misión es de todos, ¿no? Yo creo que vuelvo a decir, estamos viviendo un tiempo, yo no viví la reforma del Vaticano II, pero estoy viviendo esto con tanta alegría y tanta pasión, porque digo, es un momento realmente importantísimo. Esto que decía Marcelo, estamos buscando nuestra esencia. Bueno, a los curas nos tocó también esto, porque nosotros vivimos procesos. Yo decía, la Iglesia vivió durante 400, casi 500 años de un modo sinodal, y después se fue perdiendo, en la Edad Media se fue apagando, aparecieron después delegados, de alguna manera se fue perdiendo el sentido que tenían los laicos en la participación y en la deliberación de la vida de la Iglesia. Y entonces los curas fueron, a través de Trento, que de alguna manera empezó a poner más énfasis en la autoridad, el Concilio de Trento venía con todas las reformas que venía proponiendo Lutero, y entonces todo eso salía a flor, que de alguna manera nos fue llevando a nosotros sobre los principios de la autoridad, que llega hasta el Vaticano I.
¿no? Cuando se propone la infalibilidad papal. Bueno, entonces hay un sesgo de una cierta autoridad muy marcada por parte del clero. Pero nos preguntábamos nosotros qué pasaba, porque el Vaticano II hizo un cambio de todo esto. Empezó a hablar de la colegialidad episcopal, empezó a hablar del presbítero en presbiterio, ya no era el cura que era como un obispo en Trento. Bueno, ¿y qué pasaba? ¿Y cómo vivíamos toda esta realidad que estamos invitados a vivir en comunión y valorar los carismas de los laicos que no pedía Presbyterorum Ordinis? Bueno, todas estas cuestiones, si realmente las estructuras de sinodales estaban o no estaban en nuestras parroquias y cómo la vivíamos, ¿no? Esa fue una de las preguntas que ahora surge nuevamente y está muy de boga en la segunda sesión del sínodo, ¿no? Las estructuras sinodales, si las vivimos o no las vivimos, ¿no? ¿Y había párrocos de todo el mundo, Pancho? De todo el mundo, eran de 199 países. O sea que fue una muy buena experiencia porque realmente pudieron ver las distintas realidades, qué cosas tenían en común, qué cosas no. Exacto, indudablemente que había muchas reacciones, ¿no? Algunos que tenían miedo que le cambiaran la iglesia. Claro. Eso fue muy difícil, sobre todo los curas que venían del África eran los que más estaban preocupados porque el sínodo le cambiase un poco la vida de la iglesia, ¿no? Y bueno, la idea fue decir esto que estamos diciendo ahora, ¿no? La iglesia toda su vida fue así, sus orígenes son así. Y lo que estamos reencauzando en el Vaticano II, pero buscando los orígenes, la patrística, la Sagrada Escritura que decíamos hoy, ¿no? Nos hablan de que la iglesia es sinodal y que este es el único modo de ser de iglesia y que necesitamos encauzarnos en esta mirada. Por eso digo, otra cosita, un lujito que hizo Francisco, digo, lo vamos a leer dentro de 30 años a esto. Él largó un documento en el 18, él largó un documento que cambió la manera de celebrar los sínodos. Pasamos del sínodo de los obispos al sínodo eclesial. Le dio voz y voto a los laicos y a los religiosos. Eso no pasaba. Sí. Se lo ve con pasión. Quienes siguen la transmisión se lo ve con pasión al padre Pancho, hablando de la sinodalidad. Y sin duda que es así. Hay que ponerle mucha pasión. Cerramos este bloque. Dejo un tema para después sobre el rol de las mujeres en el sínodo de la sinodalidad, que me parece sumamente importante, con Mercedes y con la otra invitada, sorpresa, y sorpresa también para ella durante esta semana, según me dicen por línea privada. Vamos al audio del padre Javier Acosta. El padre Javier Acosta nos ha acompañado a través del ISCA de Guadalajara, para quienes lo conocen y que nos escuchan. El padre Javier Acosta tiene un libro acerca de la sinodalidad y la catequesis muy bueno, y hay un conversatorio. Ahí el padre Ale lo muestra a cámara para quienes están mirando. Es muy bueno, y ahí en YouTube también ha quedado una grabación acerca de un conversatorio que hizo. Vamos al audio, al tema musical, y luego volvemos con el rol de las mujeres en el sínodo sobre la sinodalidad. Bien, quisiera compartir con ustedes en este mes de octubre sobre el desafío de una iglesia constitutivamente sinodal. Recordemos que la sinodalidad pues es una partícula eclesiológica de la identidad misma de la iglesia, deducida desde la misma Sagrada Escritura, quien ya nos habla del Dios Padre que camina con el pueblo de Israel, sea en la columna de fuego, sea también en la columna de nube. Pero también cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontraremos textos bíblicos que fortalecen la idea de la sinodalidad. La elección de Matías, la elección de los 7, el concilio de Jerusalén, el envío de Pablo y Bernabé. Y bueno, yo quisiera animarles a todos los agentes de pastoral a seguir con este concepto de sinodalidad, que en este texto, miren al mundo con ojos abiertos, nos da. Si vamos al texto de la Comisión Teológica, nos dice
que la sinodalidad es entender en cada uno de los bautizados el concepto de caminar juntos, compañeros de camino, llamados a ser sujetos activos y en cuanto partícipes del único sacerdocio de Cristo y destinatarios de los diversos carismas otorgados por el Espíritu Santo en vista del bien común. Por eso es importante vivir la sinodalidad y concretamente cómo podemos hacerlo. La sinodalidad se ha de construir a partir de los agentes de pastoral, de los catequistas, de los evangelizadores con tres partículas fundamentales: la comunión, la participación y el discernimiento. Tres elementos que deben de ser inherentes a todo agente de pastoral. No podremos vivir la categoría de la sinodalidad sin participación. No podremos vivir la categoría de la sinodalidad sin auténtica comunión y no podremos vivir la sinodalidad sin esta acentuación neumatológica, es decir, del Espíritu Santo en el carácter del discernimiento. Muchas gracias, hasta pronto. El Señor nos envió a cumplir con la misión en el mundo, a anunciar la verdad, bautizar y enseñar la palabra a los demás, y el poder de Dios trino obrará. Con nosotros estará Cristo siempre hasta el final, testigos del amor. Oigamos hoy su voz, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan. No nos dejemos sin dinero, provisión, entregados confiemos en Dios. Él pondrá en nuestra voz las palabras del amor y milagros en nuestra labor. Mensajeros de la paz, sembradores del perdón, testigos del amor. Sigamos hoy su voz, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan, vayan y hagan, vayan y hagan, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan. Yo creo que esto de la participación de todos ya se venía hablando en Aparecida, ¿no? Soy Gladys de Santiago, perdón, buenas noches. La participación de toda la iglesia. Y bueno, recién ahora como que el Papa está, como dijiste, rasqueteando todo eso viejo que no dio muchos resultados, si se quiere, para renovar a la iglesia. Muchas gracias, buenas noches.
lindo programa, ciertamente. Nos va a volver a pasarlo de tantas veces, tantas semanas que nos resulta corto el tiempo, pero eso es lo lindo, ¿eh? Así que, Marcelo, María Eugenia, los dejo que sigan regalándonos la reflexión y se sigue incorporando gente buena a esta mesa redonda, bien sinodal. Y sí, nos íbamos del bloque anterior hablando sobre el rol de las mujeres en el sínodo, sobre la sinodalidad, y justamente la gran pregunta o la consigna era sobre qué sabíamos de este sínodo actual, pero tenemos dos mujeres espectaculares para compartir hoy. Una es Mercedes, nuestra invitada, la otra la va a presentar María Eugenia. Bueno, estamos muy contentos de tener con nosotros a Marcela Mazzini, que antes que nada es una mujer de iglesia, con una profunda espiritualidad, es argentina, laica, casada, madre de 2 hijos, es catequista y acompañante espiritual. Además, es doctora en teología por la UCA, en donde es docente, pero desde esta semana es la flamante vicedecana, o sea, es un hito en la historia de la UCA, que la vicedecana sea una mujer, así que nosotros estamos muy orgullosos y muy orgullosas de ella, y además está participando en el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, y también, como el padre Pancho y Mercedes, fue una de las delegadas en la fase continental de Brasilia. Así que bueno, Marcela, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, bueno, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y contenta de estar acá con ustedes, con Pancho, con Mercedes, que compartimos la experiencia de Brasilia, y bueno, para poder compartir con toda la gente que está escuchando también ese momento y este momento que estamos viviendo en la iglesia, ¿no? Que es tan importante. Marcela, contanos desde tu experiencia con todas estas características que tiene tu formación, ¿no? ¿Cómo ves el sínodo hoy? ¿Cómo lo ves en nuestro país? Y desde tu trabajo pastoral, especialmente vos estás también en la parte de la mujer, ¿cierto? En la comisión, recordarnos cómo se llama, nunca me acuerdo bien del departamento. Área de las mujeres se llama. El área de las mujeres. ¿Cómo ves el hoy, cierto, de todas estas cuestiones? A ver si podés darnos una visión de conjunto. Sí, yo creo que, bueno, la sinodalidad es como dice el Papa, es la verdadera reforma de la iglesia, ¿no? Es llevar a la realidad que tenemos hoy toda la reforma del Vaticano II, ¿no es cierto? Es una manera nueva de ser y de hacer iglesia. Y eso lleva siempre a incluir más y más hijos de Dios, miembros del pueblo de Dios, con todas sus especificidades, digamos, ¿no? Y el Papa ya desde Evangelii Gaudium había hablado de este lugar más incisivo de las mujeres en la iglesia. Y bueno, eso de a poco, bastante de a poco se va dando, y creo que bueno, que también es el momento en que muchas veces las mujeres cuando decimos, bueno, nosotros estamos sí, damos la catequesis, hacemos las misiones, estamos mucho en la parroquia, en las comunidades, en los movimientos, en las instituciones, pero a veces decimos, bueno, estamos poco tomando las decisiones y de a poco se van abriendo esos lugares de toma de decisiones, pero también nosotras tenemos que pedirlos, si no nos lo dan, tenemos que decir permiso, ¿no? Y porque, digamos, lo que queremos es construir juntos el reino de Dios. Yo noto también que a veces cuando es complicada la relación, a lo mejor en las comunidades, a veces con algunos miembros de la comunidad, en el consejo pastoral, es lo que aparecía mucho en la síntesis del sínodo, ¿no? En la síntesis argentina, lo que decían las parroquias de Argentina, la gente de las parroquias de Argentina y de las diócesis, bueno, esto de decir, ¿para qué voy a participar si no me van a dar bolilla, ¿no?
el consejo se reúne hace un montón. Bueno, yo creo que los que estamos de hace más tiempo tenemos que dar la palabra especialmente a los jóvenes y a las mujeres, ¿no? Y bueno, y cuando tenemos un grupo o una comunidad que por ahí no da tanto lugar, pedirlo ese lugar, ¿no? Sí, decir, bueno, yo quiero participar, quiero estar. Es lo que vos decís sería proponer, no solamente estar esperando que a lo mejor entre comillas nos nombre alguien o nos llamen a algo, sino también previo discernimiento de los carismas que cada uno tiene y con los que puede ayudar o colaborar, proponerse. A mí me gustaría que nuestros tres invitados nos puedan contar qué les parece este concepto tan importante que surge del sínodo y que tiene una palabra en inglés que se llama accountability, pero que en realidad quiere decir esta transparencia, ¿no? Rendición de cuentas, que el Papa nos dice que hasta es causa la mala rendición de cuentas del clericalismo, de los abusos, o sea, que atraviesa toda la vida de la Iglesia, que atraviesa las instituciones y las estructuras, y que cómo se puede, primero, llevarlos a la gente, ¿cierto?, al catequista, al laico de a pie, a esto que decía Marcela, o sea, proponerse, pero al mismo tiempo saber que tienen el derecho de exigir un rendimiento de cuentas. Me gustaría que entre los tres nos digan brevemente qué opinan de esto y si es factible. ¿Marce? Sí, vuelvo a reforzar lo que vos decías, ¿no? Me parece que quienes somos sacerdotes, yo hace 23 años que soy sacerdote, necesitamos repensar también el ministerio sacerdotal como quien camina junto a, y no en la figura de quien tiene que decidir absolutamente todo, quien dice y quien deja de decir, ¿no? Que hay una conversión también en la mirada de los jóvenes y que para mí es alentadora. Cuento algo muy, muy chiquitito. En estas semanas le estoy pidiendo a laicos que me ayuden con la homilía de los domingos. Y ahora le propuse a matrimonios jóvenes. Las reflexiones son hermosas, hermosas. Y le llamó la atención que les pida alguna resonancia del Evangelio, cosa que no tendría que llamar la atención de que alguien pueda aportar algo acerca del Evangelio. De ahí para arriba me parece que esto de pedir permiso e incluso, no digo codazos, pero como hacerse el lugarcito, porque muchas veces son impenetrables algunas comunidades. Y hay que decirlo, yo creo que hay que decirlo. Mercedes, ¿qué opinás? A ver, ahí tocaron como dos temas. Sí, porque al mismo Marcelo tiempo, ¿no? se fue para otro tema. Pero, bueno, a ver, uniendo primero lo que dijo Marcelo, creo que hay que darse el espacio, uno, entender también la importancia o la riqueza que tenemos cada uno como bautizado y saber que uno puede aportar, no solo uno, sino que todos podemos aportar y entonces valorar el aporte del otro. Acá no hay uno que sabe más que el otro ni uno que está por arriba del otro, ¿no? Y esto de entender que la iglesia la construimos todos y que algunos tienen un servicio y otros tienen otro servicio, que caminamos juntos, me parece que es clave, ¿no? Me parece que eso es fundamental, que el camino se construye juntos, que no va el sacerdote tironeando a los laicos, ni el laico empujando a los sacerdotes, ni a los codazos, ¿no? Vamos caminando juntos. Entonces, somos compañeros de camino, me parece que eso es fundamental, ¿no? Si logramos entender que somos compañeros de camino, entonces se allanan todas las situaciones, ¿no? Y esto está en la riqueza y en la grandeza del bautismo, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, me parece que ahí está, si descubrimos la grandeza del bautismo, descubrimos que todos somos importantes en la iglesia. Es importante
cada servicio, es importante cada función y es importante cada aporte, el de todos. Y si falta uno, no está, se deja un espacio, ¿no? Si alguien que está en la comunidad no hace su aporte, ese aporte se perdió, ¿no? No da lo mismo que alguien aporte, construya o no construya, es un agujerito que queda. Entonces me parece que es fundamental que lo hagamos entre todos, ¿no? Pancho. Pancho. Volviendo al tema de la transparencia, está justamente ahora tratándose en el sínodo. Nosotros fuimos testigos en Brasilia de la experiencia de la iglesia chilena, ¿no? Como que venía con todo el tema de los abusos y el tema de la cuestión de la transparencia económica, el dolor y las heridas que habían causado, ¿no? Nosotros que hemos compartido con algunos de ellos veíamos esto. Y vuelvo a lo que decía, ahora no me acuerdo si era Cipriano o San Juan Crisóstomo, el que decía, lo que era interés de uno, de la comunidad, tiene que ser discernido por todos. Y me parece que la cuestión de la transparencia en todo, ¿no? Tanto en lo pastoral como en lo económico, tiene que haber. Por eso era interesante que el instrumento Laboris había aparecido el tema de la necesidad de la reforma del Código de Derecho Canónico, para que ya no sea opcional el Consejo Pastoral, sino que sea igual que Consejo Económico, pero que además ya no sea tampoco una cuestión deliberativa simplemente, ¿no? O de pedir consultas, sino que tenga de alguna manera una fuerza más. En esa estructura de reforma de las estructuras sinodales, estaban ahora justamente hablando en esta segunda sesión del sínodo, que necesitaban hacer caminos con los canonistas para poder llevar adelante esta reforma que manifieste más la eclesialidad, ¿no? En donde todos los bautizados somos corresponsables. Lo cierto es que cuando uno se abre a esta dimensión de la transparencia, facilita incluso la vida del cura. Yo lo digo, cuando yo vine a esta parroquia, una parroquia de periferia, el obispo me dice, pero Pancho, ¿estás seguro que vas a ir ahí? No, porque yo venía de otra parroquia que era grande y que tenía resuelta la cuestión económica. Me dice, ¿estás seguro que vas a ir ahí? Porque el cura que vivía acá antes era un capellán y tenía un sueldo. Yo no iba a ser capellán de nada. Me dice, yo te voy a conseguir una cosa. No, le digo, ¿qué? Y fuimos armando el Consejo Pastoral en una parroquia de periferia, que tiene complejidades sociales. Pero esta parroquia de periferia San Antonio se organizó su Consejo de Asuntos Económicos, su Consejo Pastoral, y la lleva adelante. Y llevamos adelante el comedor, los merenderos, y me sostienen. Pero ellos se sienten responsables. Cuando uno empieza a compartir la carga y decir, somos todos responsables, la cosa facilita el camino. Porque vamos haciendo juntos el camino y Dios nos acompaña. Así es. Haciendo juntos. Así es. Padre Ale. Sí, quisiera simplemente poner un bocadillo en lo que acaba de decir Pancho de la iglesia chilena, porque es interesante. La iglesia chilena, en un momento los obispos y las parroquias tenían mucho prestigio. Con todo lo que pasó, sobre todo a partir de los abusos, ha perdido totalmente credibilidad. Yo cuando llegué de estudiar de Roma hace 30 años, casi 40, fui a Chile a ver. Era una iglesia pujante. Hoy la iglesia chilena tiene más autoridad en los colegios católicos que en las parroquias. Y quizás uno de los motivos es porque en la escuela, sobre todo si el cura no es representante legal, cosa que creo que no tiene que ser, se vive más una pastoral más sinodal, más de conjunto, más orgánica, más entre todos. Educar, no se puede educar con caudillos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un camino interesante para pensar también la sinodalidad. Cuando una de las cosas que yo creo que ciertamente, bueno, con Marcela tenemos la gracia de compartir un espacio muy sinodal que es el consejo académico y demás. Ahí es interesante porque la opinión del profesor no importa si es laico, sacerdote, religiosa, no. Entonces, la colegialidad del modo de trabajar también hace. Y yo creo que algo de lo que Chile está haciendo, que hoy la evangelización saben que tiene más posibilidades en las escuelas, nosotros tenemos que estar atentos, porque nosotros tenemos en la educación un caudal muy grande. Simplemente como algo que decías Pancho de Chile, y el fenómeno de 30 años acá. Y cómo las escuelas pueden seguir aportando. Sí, Marcela, te escuchamos. Sí, para agregar esto de la rendición de cuentas, ¿no? Que la rendición de cuentas
por supuesto, del dinero y de los bienes materiales, por supuesto, pero también es de las decisiones, es de las iniciativas, de lo que hicimos ahora, ¿no? Que nos falta poco para terminar el año. Siempre estamos haciendo evaluaciones, pero no solo la evaluación de cómo fue la actividad, sino también de lo que hizo cada uno, ¿no es cierto? Es decir, un poco la parábola de los talentos, si nos acordamos, ¿no? Como que vuelve el Señor a casa y nosotros damos cuenta de lo que hicimos con nuestros talentos, ¿no? Y creo que si todos interiorizamos esta dinámica de rendición de cuentas, como decía Eugenia, es un remedio muy importante para todo tipo de abuso, no solo el abuso sexual, sino el abuso de poder, de conciencia, que bueno, puede ser, y sucede muchas veces que es del sacerdote, pero puede ser de cualquiera de nosotros, ¿no? Porque sencillamente somos más viejos que otros, o estamos hace más tiempo en la comunidad, o lo que fuera, ¿no? En cambio, bueno, una responsabilidad, damos cuenta de eso que hicimos y seguimos adelante, y yo creo que eso redunda en un funcionamiento más armónico de toda la comunidad. Y además que la gente joven que trabaja, no pensemos bueno, puede ser un ejecutivo de una empresa, pero cualquier persona que trabaje en cualquier dependencia, en cualquier empresa, en cualquier oficina del Estado, bueno, tenemos esto de productividad, de cómo, ¿no es cierto?, de cómo una evaluación de desempeño, una evaluación de pares, una evaluación de superiores. Yo creo que esto de mirarnos entre nosotros y en la corrección fraterna también es muy importante. Marcela, a mí me parece que esto que vos decís, llevado a los catequistas, que es gran parte de nuestra audiencia, es algo muy importante para que desde los seminarios catequísticos y de los formadores de formadores se pueda realmente abordar. Yo creo personalmente que la parte de evaluación de las pastorales no está lo suficientemente desarrollada hoy en ninguna de esas instancias. Y por eso a veces cuesta avanzar. Entonces tenemos ahí un gran desafío, ¿no? Nosotras, todos los que trabajamos como formadores, que nunca falte la evaluación, a todo nivel, como recién vos bien lo explicabas. Pancho, ¿vos querías agregar algo? No, le decíamos que tengo que ser el malo de la película, diría el padre Ale. Y vamos a un audio, después vamos a un tema musical así. Hay mucho material sumamente interesante todo este tema. Estaríamos hablando otra hora acerca de esto, que creo que a quienes estamos aquí compartiendo nos apasiona esta nueva manera de ser y de hacer de la iglesia, caminando juntos. Así que le vamos a pedir a Ramiro que nos pase uno de los audios que nos han regalado, por favor. A toda la audiencia de Radio María los saludo aquí desde Roma, desde este lugar donde estamos trabajando intensamente con el sínodo. Quería primero darles gracias por el acompañamiento tanto de la radio como de tantas personas que rezan cada día por el sínodo y por los frutos que él pueda dar. Les comento que son días intensos donde se alterna tiempos de oración, de reflexión, de diálogo y de aportes a los distintos temas que vamos tratando. Seguimos como guía el instrumento de trabajo, el instrumento laboris, trabajando justamente los temas de las relaciones. La vida sinodal implica vínculos con los demás y con Dios especialmente. Trabajamos el tema de los itinerarios, los caminos para formarnos y para crecer como personas en una iglesia sinodal. Y a la vez también, ahora estamos en el último tema, que son los lugares, ¿no? La sinodalidad en la iglesia se realiza en lugares concretos, en una diócesis, en una parroquia, en un movimiento, en un grupo, en un continente, y a través también de distintos espacios donde uno participa. Por eso, bueno, fundamentalmente tenemos que resaltar que la sinodalidad implica, ¿no?, que todos los bautizados tenemos un lugar en el pueblo de Dios,
un lugar y una misión. Y estamos llamados a vivir esa misión plenamente para que Jesús sea más conocido y sea fuente de vida plena para toda la humanidad y para toda la creación. Gracias a todos por, como les decía, por sus oraciones, por su cercanía, por acompañar este momento tan importante para la renovación y el crecimiento de la Iglesia. Que Dios los bendiga, los proteja y los cuide mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí en esta noche que estamos hablando sobre el sínodo, sobre la sinodalidad, escuchábamos el audio de Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja, que nos deseaba desde Roma, está trabajando intensamente en este tiempo de sínodo. Y para eso seguimos aquí. Estábamos hablando acerca del papel de la mujer, hablamos acerca de la claridad de lo que nos decía María Eugenia, accountability, esto de poder rendir cuentas. Marcela también nos decía, Marcela Mazzini, flamante vicedecana histórica de la Universidad Católica Argentina, nos hablaba de esto, no solamente del clero, de los obispos, sino también que a veces pasa en los ecosistemas eclesiales, esto de el mayor es el que tiene la llave y no te la doy, no te la doy a la llave, y hacerse y pedir permiso para poder participar. María Eugenia. Sí, qué lindo todo lo que pudimos avanzar en nuestros pensamientos y en algunas conclusiones. Sería lindo que cada uno de nuestros invitados pueda brevemente compartir con nosotros un pensamiento para lo que viene, ¿no? Luego de lo que va a terminar ahora la segunda asamblea, ya sabremos, habrá algún documento, habrá alguna orientación, pero ustedes como participantes importantes de todos estos procesos y que han podido escuchar a mucha gente y que han podido leer las participaciones de muchas comunidades, bueno, algo que nos quieran compartir para lo que viene. Pero primero Marcelo, como siempre, me va a interrumpir. Voy a decir una frase que nunca se dijo. El tiempo es tirano, así que vamos a pedirle que sean cortitos. Empezamos con las chicas de esta noche. Marcelo, Mercedes, adelante. Yo les pediría todo el espacio a Marcela y a Mercedes que nos hablen un poquito de la conversación en el espíritu, que es la metodología que tiene esta iglesia sinodal. Bueno, genial. No, yo justo estaba pensando eso, ¿no? Estaba pensando en la conversación en el espíritu porque viene un cambio cultural ahora. O sea, el Papa seguro que nos va a decir algo y va a estar bárbaro y nos va a iluminar un montón. Pero lo que tenemos que llevar a la práctica, los cambios, somos nosotros en nuestras comunidades. Y en esto creo que el método del sínodo, que es la conversación en el espíritu, que ya hay bastante material y también hay material catequístico, y si no hay que buscarlo, digamos, como metodología para hacer discernimiento en las comunidades concretamente, pero también como un estilo, ¿no es cierto?, como el método del sínodo. Es decir, buscar juntos en el diálogo, en la conversación, iluminados por el Espíritu, los caminos, ¿no? Los caminos, dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y eso involucra también un espíritu de oración que tenemos que cultivar, personal y comunitariamente, y por lo tanto también transmitir en la catequesis a los chicos, ¿no? No sé cómo lo ves, Merce, vos esto. A mí me parece que es fundamental esto que decía Pancho de la conversación en el espíritu, nos lleva a un estilo de escucha, ¿no? Escuchar es una metodología, es una forma de entablar diálogo en donde hay una primera etapa de silencio, no estamos acostumbrados a escuchar haciendo silencio, solemos escuchar interrumpiendo. No tenemos una forma muy característica acá, inclusive en Argentina, de escuchar, ¿no? Escuchamos, interrumpimos, escuchamos y ya sabemos lo que le voy a contestar al otro, y ya sé, no, seguro me va a decir esto, y entonces yo le voy a contestar esto. Entonces la conversación en el espíritu nos llama a hacer el vacío,
a vaciarnos de nosotros mismos para poder entrar en el corazón del otro. Y ahí, cuando podemos hacer el vacío y escuchar el corazón del otro, es donde realmente podemos escuchar la voz del Espíritu que se hace presente entre dos o más, como dice Jesús en el Evangelio. Y esto es algo que está en el Evangelio, pero que el Papa Francisco lo pone en la mesa como metodología de diálogo, metodología de encuentro, metodología para el discernimiento. Y acá se ha usado, acá me refiero en la diócesis donde estoy, se ha usado en actividades en catequesis, en las parroquias, en los colegios, y la verdad que la experiencia ha sido increíble. De decir, uy, yo no sabía que fulanito que nunca habla tenía tanto para decir. Y porque quizás no supimos darle el espacio. Entonces me parece que es una forma novedosa, no tan novedosa, porque viene de San Ignacio de Loyola, pero bueno, una forma novedosa para muchos de escuchar al otro, que nos abre a entender lo que es caminar juntos, a valorar la importancia del que está al lado, ¿no? Así es. Y justamente que recién hablabas, Mercedes, de cómo en algunas cuestiones ya de la catequesis y de otros ámbitos pastorales, la conversación en el espíritu es un método que ya se está usando. Tenemos también un audio, Marcelo, Ramiro, de Fernando Crevatín, que incluso ellos, este año, que también estuvimos acompañando con Pancho, directamente armaron su encuentro de catequistas en base a esa metodología. No sé si lo tenemos para compartirlo. Ramiro, ¿estás con el audio del padre Crevatín? Lo está buscando Ramiro. Bueno, mientras tanto, le contamos a la gente que este programa que sale de 20:45 a 22, la repetición sale los sábados a las 7 de la mañana, y vamos a ver si hacemos un compilado, porque ha sido tan productivo, y le agradecemos a Marcela, a Mercedes y el padre Pancho. Así que vamos con el audio del padre Crevatín, por favor. Querido padre Alejandro, querida Eugenia, todo el equipo de Discípulos en el Camino, una alegría compartir con ustedes un momento importante que sucedió en el mes de agosto en la vida de mi diócesis de Zárate Campana, cuando tuvimos el encuentro diocesano de catequistas, que siempre cada año lo hacemos en torno a la fecha del Día del Catequista. Una vez escuché que una buena catequesis en una comunidad, una buena catequesis en una diócesis, marca para siempre favorablemente la vida de esa comunidad o la vida de esa diócesis. Creo que fue significativo haber tenido este encuentro, por primera vez incorporar el tema de la sinodalidad en el encuentro de catequistas. El lema fue Catequistas Misioneros de la Sinodalidad. Participaron unos 500 catequistas de unas 28 parroquias de nuestra diócesis. Una buena participación. Y los catequistas felices de ser escuchados, de haber tenido un espacio para escucharse, para encontrarse. A tal punto que en la evaluación que se hizo, una cuarta parte de los participantes hizo la evaluación escrita, y de esa evaluación, un 94% dijo que se sintió bien haciendo este espacio de la conversación en el espíritu. Le destinamos más o menos 2 horas y media para este espacio, y se los veía a todos muy contentos. Se resaltó mucho el tema de la mirada sinodal, del camino sinodal, de la asamblea sinodal, y se nos pidió también que se convoquen otras pastorales. Tengamos presente que en mi diócesis no vinimos haciendo un camino sinodal, sino que es la catequesis la que está incorporando todo el tema del sínodo a la vida de la diócesis. Por lo tanto, desde la catequesis estamos movilizando otras pastorales, gracias a Dios, para seguir en este camino de la Iglesia Universal. Así que quería compartirles con ustedes esto, valió la pena, fue hermoso, y seguimos trabajando en este camino de la sinodalidad. Y nos quedamos sin programa, nos quedamos sin tiempo, da para más, nos quedaron audios. Bueno,
lo lamento. Les agradecemos mucho a todos ustedes, Marcela, Mercedes, Padre Pancho. Padre Ale, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto. Y bueno, demos gracias a Dios por esto que Dios nos está regalando. Pero, como decía Marcela, lo que está aconteciendo en Roma es algo que tenemos que hacerlo carne, historia, presencia, desafío en nuestros lugares y en nuestras comunidades. Así que es un don, pero una tarea. Y bueno, se lo pedimos a la Virgen cuando ahora en la radio de María seguimos, después de Discípulo Camino, con el rezo de Santo Rosario.